Elena vuelve a presionar el botón lateral. La pantalla se ilumina, bañando su rostro con una luz fría. 0 notificaciones. Es la 10ª vez en menos de una hora. Sus dedos recorren el borde del dispositivo, buscando una vibración que no llega. El icono de visto permanece ausente. Un espacio vacío que parece expandirse en la pantalla. Ella bloquea el teléfono, lo deja sobre la mesa y apenas 3 segundos después, lo toma de nuevo. La luz vuelve a encenderse. Nada. Elena comienza a caminar por la sala, midiendo el espacio con pasos cortos y rápidos. Se detiene frente a la ventana, pero su mirada no está en la calle. Rebota constantemente hacia el aparato, que descansa sobre la madera. Cada vez que el teléfono permanece oscuro, ella aprieta los labios y exhala un aire denso. El silencio en la habitación no es paz, es una presión que le recorre los hombros. Ella gira sobre sus talones, regresa a la mesa y vuelve a deslizar el dedo por el cristal. La pantalla sigue igual. El vacío en su estómago se intensifica con cada segundo de espera. Elena se sienta, se levanta y vuelve a mirar la pantalla. Elena abre el historial de chats y retrocede 48 horas. Sus dedos se desplazan sobre la pantalla, deteniéndose en 3 párrafos extensos que Marcos envió el martes. Él describía sus planes de viaje con precisión, mencionando rutas, horarios y expectativas. Ella lee cada línea de nuevo, como si el texto pudiera revelar una clave oculta. Luego, desliza el dedo hacia abajo hasta llegar al presente. La última pregunta de ella sobre el fin de semana cuelga en el chat, sin respuesta. El contraste es brutal. Hace 2 días, él dedicaba minutos a escribir, a detallar, a conectar. Hoy, el espacio debajo de su mensaje es un desierto digital. Elena vuelve a subir, relee los párrafos y baja de nuevo al vacío actual. La pantalla refleja su rostro mientras ella intenta encontrar una lógica en esa transición. ¿Por qué el cambio? ¿Qué ocurrió en el intervalo entre esos párrafos y este silencio? Ella presiona el mensaje antiguo, como si el tacto pudiera recuperar la atención de él, pero el teléfono no vibra. La diferencia entre la abundancia de palabras pasadas y la nada absoluta de ahora golpea su ritmo respiratorio. Ella suelta el dispositivo. Elena se pone en pie de un salto. El crujido de la madera bajo sus pies es el único sonido que rompe la quietud de la sala. Comienza a caminar, recorriendo el perímetro de la habitación una y otra vez. Sus pasos son rítmicos, casi mecánicos, marcando el compás de una espera que no termina. El silencio del teléfono, apoyado sobre la mesa, se vuelve un ruido ensordecedor. Cada segundo que pasa sin un zumbido, sin un destello, se convierte en una presión que le oprime el pecho. Elena se detiene en el centro de la estancia y gira sobre sí misma, buscando algo que hacer, cualquier distracción. Sus manos se entrelazan con fuerza, camina hacia la estantería, mueve un libro, lo vuelve a colocar en su sitio, pero su mirada regresa invariablemente al aparato. Ella se desplaza de la ventana a la puerta, de la puerta a la mesa, aumentando la velocidad de sus movimientos. Intenta respirar con calma. Se detiene ante la mesa. Observa el cristal oscuro del teléfono y siente que ese silencio es un muro que se levanta centímetro a centímetro. Elena regresa a la mesa. Sus dedos tocan la pantalla, activando la luz que ilumina la penumbra de la sala. Desliza el historial hacia arriba, ignorando los mensajes recientes, buscando un punto de referencia en el pasado. El pulgar se detiene. Ahí está. Un mensaje enviado hace semanas. Una línea corta, directa, incrustada en la memoria del chat. Ella lee las palabras. Eres especial. La frase se queda estática en el centro de la pantalla. Elena deja de caminar. El ritmo mecánico de sus pasos se interrumpe bruscamente. El mensaje funciona como un peso muerto, un ancla que se clava en el suelo. Ella relee la frase 1, 2,
3 veces, intentando extraer de esas dos palabras una lógica que explique el presente. El tiempo parece dilatarse. El entorno se vuelve borroso, dejando solo el brillo del texto sobre el fondo oscuro. Elena se queda inmóvil, con el teléfono sujeto entre ambas manos, atrapada en la repetición de un recuerdo que ya no tiene vigencia. Elena suelta el teléfono sobre la mesa con un golpe seco. Camina hacia el escritorio y se sienta frente a la computadora. La pantalla emite una luz azulada que rebota en sus ojos. Abre un documento, coloca los dedos sobre el teclado, pero no escribe nada. El cursor parpadea en la esquina superior izquierda, un pulso constante que marca el tiempo que ella pierde. Elena intenta enfocar la vista en las líneas de texto, pero las palabras se mezclan, perdiendo todo sentido. Sus manos se separan del teclado y se apoyan en el borde de la mesa, tensas. Cada vez que escucha un ruido en la calle, su cabeza gira instintivamente. Vuelve a mirar la pantalla, mueve el ratón en círculos, sin abrir ninguna aplicación. El trabajo se siente como un idioma extraño. Se reclina en la silla, apoyando la frente en la palma de la mano. El escritorio está lleno de papeles que no lee. La computadora permanece encendida, un monitor brillante que atestigua su inactividad. No hay avance, solo una parálisis. Elena cierra los ojos con fuerza, intentando oscurecer la habitación para proyectar la última vez que estuvieron juntos. La imagen de Marcos aparece en su mente, sentados en aquella mesa de madera. Ella comienza a rebobinar la escena segundo a segundo. ¿Qué dijo primero? ¿Cómo reaccionó él cuando ella mencionó aquel viaje? Elena mueve los labios, repitiendo en voz baja las frases que pronunció hace días. Busca un tono de voz, un gesto, una mirada que pudiera haber sido malinterpretada. Se inclina hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa, con el rostro entre las manos. Reconstruye el orden de los platos, la forma en que él dejó la servilleta, la pausa que hubo antes de despedirse. Cada detalle es analizado como si fuera una pista en un juicio. ¿Se rió demasiado fuerte? ¿Fue demasiado directa al hablar de sus planes? Elena frunce el ceño, apretando los dientes mientras intenta corregir el guión mental de esa noche. La escena se repite en bucle, pero cada vez que llega al final, el resultado es el mismo, el silencio actual. Ella se levanta de la silla y comienza a caminar en círculos, gesticulando al aire como si estuviera discutiendo con un fantasma. Sus dedos juguetean con el borde de la mesa, nerviosos, buscando una respuesta que no aparece. Elena se detiene frente a la ventana, observando su propio reflejo en el cristal. Se muerde el labio inferior hasta sentir un leve dolor. ¿Fue demasiado intensa? La pregunta resuena en la habitación vacía. Comienza a caminar de nuevo, pero esta vez sus pasos son más lentos, pesados. Se detiene ante el espejo del pasillo, examinando su rostro como si buscara en él la causa de su soledad. Aprieta los puños contra sus muslos. Se culpa por haber enviado aquel último mensaje, por haber compartido demasiado, por haber mostrado sus cartas antes de tiempo. Cada pensamiento es un golpe seco contra su propia valía. Se pregunta si su entusiasmo resultó agobiante, si su necesidad de cercanía fue un error táctico. Se encoge de hombros, intentando sacudirse la idea, pero el juicio interno es implacable. Se sienta en el suelo, apoyando la espalda contra la pared fría. Sus dedos se entrelazan con fuerza, tensando los nudillos hasta que se tornan blancos. Se repite que debería haber sido más distante, más fría. Se mira las manos, sintiéndose pequeña, inadecuada. El silencio de la casa ya no es solo una espera, es un veredicto que ella misma ha aceptado. Elena se levanta del suelo con un movimiento brusco, impulsada por una inquietud que le recorre el cuerpo. Camina hacia la mesa donde descansa el dispositivo. Sus ojos se fijan en la superficie negra del cristal. En ese instante, un vacío punzante se abre en la boca de su estómago, una sensación física que le obliga a curvarse ligeramente hacia adelante. Ella presiona la palma de su mano contra la zona,
intentando contener la molestia, pero el dolor es sordo y constante. Cada vez que el teléfono permanece oscuro, sin notificaciones, el vacío se expande, como si le faltara el aire. Elena respira de forma entrecortada, con los hombros tensos y la mirada fija en el objeto inerte. Intenta apartarse, dar media vuelta y alejarse de la mesa, pero sus pies parecen clavados al suelo. Vuelve a mirar. El silencio del aparato es una presencia física que le oprime el diafragma. Se lleva la mano al abdomen, apretando con los dedos, sintiendo cómo el nerviosismo se transforma en una náusea ligera. No hay vibración, no hay luz, no hay respuesta. Ella traga saliva, sintiendo la sequedad en su garganta, mientras el vacío en su estómago se vuelve más profundo, más real, más pesado. Es una reacción visceral. Un mecanismo que se dispara sin control cada vez que comprueba que la pantalla sigue apagada, obligándola a permanecer allí, atrapada en la espera, mientras su cuerpo procesa la ausencia como una herida abierta. Elena coloca el teléfono en el centro exacto de la mesa, como si fuera un objeto sagrado. Se aleja 2 pasos, pero su mirada rebota inmediatamente hacia el cristal negro. La pantalla se ha vuelto el eje de su habitación, el único punto de referencia en el espacio. Ella comienza a rodear la mesa, describiendo círculos lentos, sin dejar de observar el dispositivo. Cada vez que pasa frente a él, se detiene, se inclina y acerca el rostro, buscando cualquier rastro de luz o una vibración imperceptible. Sus dedos rozan el borde de la mesa, tamborileando con un ritmo errático. La tensión en la habitación es insoportable. El silencio parece amplificarse cada vez que ella comprueba que no hay nada nuevo. Elena levanta el teléfono, lo sostiene entre las manos, lo gira, lo examina por ambos lados, como si el objeto pudiera ocultar una respuesta en su superficie. Lo deja caer sobre la madera con un golpe seco que resuena en la sala. Vuelve a sentarse, se levanta, camina hasta la puerta, pero regresa a los pocos segundos. El teléfono es ahora una presencia que le dicta sus movimientos, un imán que le impide realizar cualquier otra tarea. Ella se sienta frente a él, con los codos apoyados en la superficie, la barbilla sobre las manos, esperando que el cristal cobre vida. La espera se ha convertido en una ocupación a tiempo completo, un ritual de vigilancia donde cada segundo de inactividad del aparato aumenta la presión en su pecho. Elena se aparta finalmente de la mesa, con los pasos pesados, y se dirige hacia la ventana de la sala. Al descorrer la cortina, una ráfaga de luz natural inunda el espacio, golpeando sus ojos acostumbrados a la penumbra. Abajo, en la calle, el movimiento es constante. Un grupo de personas camina a paso rápido por la acera. Algunos ríen, otros discuten. Un repartidor en bicicleta esquiva un taxi, haciendo sonar su timbre con un tono metálico que rebota contra las paredes. Elena apoya la frente contra el cristal frío. El contraste es brutal. Mientras ella permanece estática, el mundo exterior sigue su curso. Un perro ladra en la distancia, un autobús frena con un chirrido agudo y el flujo de peatones se renueva. Ella observa a una pareja que camina de la mano, ajena a cualquier tipo de angustia digital. El sonido de la ciudad se filtra. El mundo sigue girando, indiferente a su parálisis, recordándole que su tormenta interna es invisible para todos. La cámara se desplaza, abandonando la quietud de la sala para aterrizar en un entorno radicalmente distinto. Una cafetería bulliciosa, donde el aroma a café tostado se mezcla con el murmullo constante de las conversaciones superpuestas. El sonido de las tazas chocando contra los platos de cerámica marca un ritmo frenético y despreocupado. Marcos está sentado en una mesa circular cerca del ventanal, rodeado por 3 amigos. El aire aquí es ligero, cargado de risas espontáneas y el vapor que asciende de las bebidas calientes. Marcos inclina la cabeza hacia atrás mientras suelta una carcajada. Sus manos gesticulan con energía, moviéndose con la libertad de quien no tiene ninguna cuenta pendiente con el tiempo. A su lado, un teléfono descansa sobre la superficie de madera, ignorado.
La pantalla se enciende brevemente con una notificación, pero él ni siquiera parpadea. Su atención está completamente volcada en la anécdota. El contraste es absoluto. Marcos habita el presente con una ligereza que roza la indiferencia. Él toma un sorbo de su café y vuelve a la charla. Marcos se inclina hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa de madera. Sus amigos continúan la conversación, una sucesión de bromas que provocan nuevas carcajadas. Él se suma al grupo, golpeando la mesa con la palma de la mano. En ese instante, el teléfono vibra sobre la superficie, desplazándose apenas 1 milímetro. La pantalla se ilumina, mostrando el nombre de Elena. Marcos lanza una mirada rápida al dispositivo. Apenas un segundo de contacto visual. Sus ojos no se detienen en el mensaje, ni siquiera lee el contenido. Con un movimiento mecánico, desliza el dedo por la pantalla para descartar la alerta y silenciar el aviso. La luz se apaga de inmediato. Él no suspira, no duda, ni muestra rastro de culpa. Para Marcos, ese contacto es simplemente una tarea administrativa. Se reclina en la silla, toma un trozo de pan y lo sumerge en su café, retomando el hilo de la charla con una sonrisa relajada. La conversación vuelve a subir de tono, las tazas vuelven a tintinear y él se pierde de nuevo en la dinámica del grupo. La pantalla se divide. A un lado, Elena camina en círculo sobre el suelo de madera, sus pasos son rápidos y erráticos. Se detiene frente a la ventana, presiona la palma de la mano contra el cristal frío y exhala un aliento que empaña el vidrio. Sus dedos tamborilean sobre el marco de la ventana, un ritmo frenético que delata su falta de control. Al otro lado, Marcos se recuesta en su silla. Él toma una servilleta, la arruga entre sus dedos y la lanza hacia el centro de la mesa mientras suelta una carcajada sonora. Elena vuelve al sofá, se deja caer, pero se levanta de inmediato, incapaz de encontrar una postura que calme su inquietud. Sus ojos recorren el historial de mensajes, buscando una lógica en el vacío. Mientras tanto, en la cafetería, Marcos se pone de pie. Elena aprieta el teléfono contra su pecho, cerrando los ojos con fuerza. Marcos, en cambio, se despide de sus amigos. La cámara alterna entre el pulso acelerado de Elena y la calma absoluta de Marcos, subrayando mundos que no logran tocarse. Elena se sienta ante la pantalla de su computadora, pero el cursor parpadea sin que ella escriba una sola palabra. Sus dedos recorren el historial de chats, deteniéndose en cada frase enviada hace semanas. Ella comienza a calcular los minutos exactos desde el último mensaje, marcando el tiempo en una libreta con trazos firmes. Cada silencio de Marcos es analizado como si fuera un código que debe descifrar. Ella repasa mentalmente la última vez que se vieron, buscando un gesto o una palabra que explique este vacío. Se levanta, camina hasta la cocina, bebe un vaso de agua y regresa al teléfono, verificando si el icono de conexión ha cambiado. Para ella, cada hora transcurrida es una pieza de un rompecabezas que intenta armar con desesperación. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Marcos camina por la acera, tarareando una canción y saludando a un conocido en la calle. Él no guarda registro de la conversación pendiente, ni siquiera recuerda haber dejado un mensaje sin respuesta. El silencio en la habitación se vuelve denso, casi sólido. Elena deja la libreta sobre la mesa y se queda inmóvil, con la mirada fija en el dispositivo que descansa sobre la madera. Sus dedos comienzan a tamborilear contra el borde de la mesa, un movimiento rítmico que aumenta en velocidad. De repente, extiende la mano y toma el teléfono. Sus dedos tiemblan al contacto con el cristal frío. La necesidad de romper ese vacío no es ya una decisión consciente, sino una urgencia que le recorre el cuerpo. Siente un nudo en la boca del estómago que se aprieta con cada segundo. Elena desbloquea la pantalla. La luz blanca ilumina sus facciones, revelando la tensión en su mandíbula. Sus pulgares se posicionan sobre el teclado, pero se detienen. Respira de forma agitada. El aire entra y sale. La espera ha dejado de ser un ejercicio mental para convertirse en un impulso físico. Sus manos comienzan a pulsar las teclas. Elena abre la aplicación de mensajería. Sus pulgares se mueven con rapidez sobre el teclado virtual.
Escribe una frase sobre una película que vio en la televisión. Algo irrelevante. Un comentario casual diseñado para parecer fortuito. Borra la primera palabra. La reemplaza por otra más ligera. Vuelve a borrar. El texto debe sonar despreocupado. Escribe: vi que estrenaron esa película de la que hablábamos. ¿La viste ya? Se detiene. Lee la frase en voz alta. El tono le parece demasiado directo, demasiado cargado de intención. Elimina el signo de interrogación y lo cambia por un punto. Añade un emoji, una carita sonriente que pretende ocultar la súplica desesperada que late bajo cada letra. Sus ojos escanean el mensaje una y otra vez. Modifica un adjetivo, suaviza la estructura, intenta que el mensaje parezca un pensamiento fugaz. Ella lo observa, esperando que esa pequeña acción dispare la recompensa que tanto ansía, mientras su pulgar se cierne sobre el botón de envío. El pulgar de Elena desciende. El contacto con la pantalla es firme, casi violento. El icono de envío se ilumina un instante y luego desaparece, llevándose el mensaje hacia el vacío digital. Ella retira la mano de inmediato, como si el aparato quemara. El silencio regresa a la sala, pero ahora es distinto, más pesado. Elena se queda paralizada, con los ojos clavados en el espacio donde antes estaba el texto. La espera comienza. Ella se aprieta el pecho con la mano libre, sintiendo cómo el ritmo de su respiración se vuelve errático. Se levanta de la silla, da 2 pasos hacia la ventana y se detiene. El teléfono sigue sobre la mesa, oscuro, inerte. Ella se lleva las manos a la garganta, tragando saliva con dificultad. La incertidumbre se transforma en una presión física bajo sus costillas. Elena se apoya contra la pared, buscando un punto de apoyo, mientras el vacío en su estómago se expande. Un zumbido seco corta el aire de la habitación. Es un sonido metálico, breve, que rebota contra las paredes vacías. Elena da un salto. Sus pies resbalan ligeramente sobre el suelo. El teléfono comienza a vibrar con una intensidad frenética. Ella se lanza hacia la mesa. Sus manos se extienden con una urgencia espasmódica. El corazón le golpea contra las costillas. Sus dedos rozan el plástico frío del aparato. La pantalla se ilumina de golpe, proyectando un resplandor azulado sobre su rostro. Ella contiene el aliento. Sus pulmones se bloquean, incapaces de procesar el oxígeno mientras sus ojos se clavan en la notificación. La luz parpadea, exigiendo atención. Elena siente cómo la sangre le sube a las sienes, un calor repentino que recorre su cuerpo. Sus manos tiemblan al sostener el dispositivo. El pulso le late en las yemas de los dedos. El mundo exterior se desvanece. Cada fibra de su ser está tensa, esperando el impacto, mientras el zumbido finaliza y el silencio regresa, cargado de electricidad. El pulgar de Elena se desliza sobre el cristal. El bloqueo cede. La interfaz de chat se despliega, ocupando todo su campo visual. Sus ojos recorren la pantalla, buscando el nombre de Marcos, encontrando finalmente la burbuja de texto que acaba de aparecer. Lee las palabras una vez. Jaja, qué bien. Se detiene. Lee de nuevo, esta vez moviendo los labios, articulando cada sílaba. El mensaje es escueto. Apenas 3 palabras. Una respuesta vacía que carece de profundidad. Sin embargo, Elena sostiene el teléfono contra su pecho. Sus ojos se humedecen mientras procesa el texto. Para ella, esa respuesta no es un descarte, es un hallazgo. Lo examina como si fuera un objeto de valor incalculable, un trofeo que justifica las horas de espera, el insomnio y la ansiedad. La pantalla sigue brillando, proyectando el texto sobre sus pupilas dilatadas. Ella no nota la brevedad, ni la falta de interés real. Sus dedos acarician la pantalla, repasando las letras, aferrándose a esa mínima señal como si fuera el ancla que detiene su caída. La tensión acumulada en sus hombros se desploma de golpe.
Elena exhala un aire que parecía tener atrapado en el pecho desde hace horas. Sus músculos, antes rígidos como cables de acero, se aflojan con una lentitud casi líquida. Deja caer los brazos a los costados, permitiendo que el peso del teléfono descanse sobre su palma abierta. La presión en su estómago, ese nudo que le impedía respirar, se disuelve en una sensación de ligereza que recorre su columna vertebral. Ella cierra los ojos por un instante, dejando que esa calma artificial inunde sus sentidos. En su mente la brevedad del mensaje desaparece, reemplazada por la calidez de haber recibido una señal. Confunde la ausencia de miedo con alegría. Se recuesta contra la pared, apoyando la cabeza, mientras una sonrisa involuntaria se dibuja en sus labios. El ritmo de su corazón se estabiliza. Elena se permite creer que el ciclo ha terminado, que la conexión ha sido restaurada. Se queda allí, inmóvil, disfrutando de esa falsa seguridad. Sus dedos se relajan sobre el cristal, mientras la luz de la pantalla se atenúa, dejando que la penumbra de la habitación envuelva su plenitud. El silencio en la sala se prolonga. Elena mantiene el teléfono en su mano, esperando la continuación de la conversación. Pasan los segundos. El cursor en la pantalla deja de parpadear. Ella inclina la cabeza, observando el icono de estado de Marcos. No hay rastro de actividad. Ninguna burbuja de texto aparece. Ninguna señal de escritura. La sonrisa que antes descansaba en sus labios se desvanece. Sus dedos, que hace un momento acariciaban el cristal, comienzan a tamborilear contra el borde del dispositivo con un ritmo errático. La ligereza que sentía en el pecho se endurece. Elena pulsa el botón de inicio, forzando a la pantalla a encenderse una y otra vez. La luz azul ilumina su rostro, revelando la ausencia de nuevas notificaciones. El vacío en su estómago regresa, más frío y profundo que antes. La euforia se evapora, dejando solo el rastro de una expectativa frustrada. Ella deja el teléfono sobre la mesa, con un golpe seco. La pantalla se oscurece. El silencio se siente como una pared sólida. Sus hombros se tensan de nuevo. Sus manos se cierran en puños. Elena se pone en pie con lentitud. Sus pasos resuenan en el suelo de madera mientras se dirige hacia el espejo del pasillo. Al detenerse frente al cristal, el reflejo le devuelve una imagen que no esperaba. Sus ojos muestran un brillo vidrioso y las ojeras marcan una sombra profunda. La piel de sus mejillas luce pálida, tensa, y sus labios están apretados en una línea rígida. Ella acerca el rostro al espejo, examinando cada detalle. Observa cómo sus manos tiemblan ligeramente al tocar el marco de madera. En ese instante, la imagen del reflejo se desdobla en su mente. Ve el patrón repetido una y otra vez. El mensaje enviado, la espera agónica, el alivio efímero y la caída inevitable. Sus dedos recorren la superficie del espejo, siguiendo la línea de su propio rostro mientras el reconocimiento se instala en su mirada. No hay rastro de descanso en sus facciones, solo la huella de una vigilancia constante. Elena se queda inmóvil, observando cómo sus pupilas se dilatan. El espejo ya no le muestra a una mujer esperando un mensaje, sino a alguien atrapada. La realidad se asienta en el silencio de la estancia. Elena se aleja un paso del cristal. La imagen frente a ella ya no le resulta ajena. Sus dedos se desplazan desde el marco del espejo hasta tocar su propia sien, presionando con firmeza. La verdad golpea con la fuerza de un impacto físico. No es amor lo que ha estado buscando. Es la dopamina. Ella cierra los ojos, inhalando profundamente, y siente cómo la tensión en su cuello comienza a ceder. El vacío que sentía no es carencia de afecto, es el síntoma de una abstinencia autoinducida. Elena abre los ojos, y su mirada es distinta, más clara, despojada de la bruma de la espera. Observa cómo sus manos dejan de temblar. La revelación se asienta en su pecho, pesada pero liberadora. La luz de la tarde entra por la ventana, iluminando el polvo,
mientras ella permanece allí, consciente. Elena baja la mirada hacia su mano. El dispositivo descansa sobre su palma, una superficie fría y oscura que ha dictado sus ritmos durante semanas. Sus dedos se cierran alrededor del borde del aparato con una presión firme. No hay duda en su gesto. Ella localiza el botón lateral, siente el relieve metálico bajo la yema de su dedo índice y presiona con determinación. La pantalla emite un destello final antes de oscurecerse por completo. El silencio se instala en la habitación, pero esta vez no es un vacío que ella deba llenar. Es un espacio limpio, una pausa que ella misma ha trazado. Elena retira la mano del dispositivo, sintiendo cómo la tensión acumulada en su antebrazo se disipa. El silencio ya no es una imposición externa que la acecha, sino una elección deliberada. Ella observa el objeto inerte sobre la mesa. Ya no es un canal de comunicación, sino un trozo de metal y vidrio sin poder sobre su voluntad. Escucha el sonido de su propia respiración, pausada y rítmica, sus hombros caen, relajándose, mientras la conciencia de su autonomía se asienta en cada fibra de su cuerpo. El tiempo vuelve a ser suyo. Elena sostiene el dispositivo con ambas manos, sintiendo el peso muerto del objeto. Sus dedos se deslizan por los bordes, reconociendo la superficie que durante tanto tiempo fue su única ventana al mundo exterior. Con un movimiento lento y deliberado, lo deposita sobre la mesa de madera. El sonido del impacto es seco, un golpe sordo que resuena en la quietud de la sala. Ella no lo suelta de inmediato. Mantiene las yemas de sus dedos sobre la carcasa un segundo más, como si estuviera descargando la última carga de ansiedad que aún le quedaba. Luego, retira las manos. Sus palmas quedan vacías, abiertas, y ella las observa mientras se enderezan a los costados de su cuerpo. Elena da un paso hacia atrás, luego otro, aumentando la distancia entre ella y la mesa. Cada centímetro que gana es una victoria sobre la inercia. El objeto queda allí, abandonado, en el centro de la superficie, reducido a su condición de materia inerte. Ella gira sobre sus talones, alejándose por completo de la zona donde solía esperar. La distancia física se traduce en una claridad mental inmediata. Elena respira el aire de la sala, sintiéndose dueña de su propio cuerpo. Elena camina hacia la puerta principal. Sus pasos son rítmicos, marcando una cadencia que no se interrumpe por ninguna vibración. Al llegar, su mano rodea el pomo metálico, gira la pieza y empuja. La puerta cede con un chasquido suave, revelando el pasillo y la luz que se filtra desde el exterior. Ella cruza el umbral, dejando atrás el aire estancado de la sala. Al salir a la calle, una ráfaga de viento golpea su rostro, un cambio de temperatura brusco que la obliga a parpadear. El ruido de la ciudad, antes ignorado, ahora llega con nitidez. El motor de un vehículo a lo lejos, el roce de las hojas en los árboles, el sonido de sus propios pasos sobre el pavimento. Elena comienza a caminar, acelerando el ritmo gradualmente. Sus músculos, tensos por horas de inmovilidad frente a la pantalla, se estiran con cada zancada. El movimiento real reemplaza la estática digital. Cada metro avanzado es una confirmación de su presencia en el mundo físico. La luz del sol, directa y sin filtros, ilumina el camino frente a ella. Elena sigue avanzando por la acera. Sus pies golpean el suelo con una cadencia constante, un ritmo que ella misma dicta. De repente, se detiene frente a un escaparate, pero no para mirar su reflejo, sino para observar el flujo de la gente. En su bolsillo, el teléfono permanece en silencio absoluto. No hay vibraciones, ni destellos, ni alertas que interrumpan su atención. Ella nota cómo su pulso se mantiene estable, sin los picos de adrenalina que antes la asaltaban. La ausencia de notificaciones ya no se siente como un vacío. Sus hombros, que solían estar contraídos, se relajan con cada exhalación. Elena cierra los ojos un instante y percibe el sonido de la ciudad. Esa es la revelación. El dispositivo ha perdido su poder sobre ella.
No hay urgencia. No hay espera. No hay necesidad de interpretar silencios. Ella respira profundamente, llenando sus pulmones con aire fresco, sintiéndose dueña de su propia calma. La libertad es esta paz física. Elena retoma la marcha, con la cabeza erguida, dejando que el mundo siga su curso mientras ella recupera el control total sobre su tiempo. Elena aumenta la velocidad de su paso. Sus zancadas son firmes, marcando un ritmo que no depende de nadie más. Deja atrás la esquina donde solía esperar una respuesta, ignorando la tentación de revisar el bolsillo. Cada segundo que transcurre sin mirar la pantalla es una victoria sobre la ansiedad que antes la paralizaba. Ella comprende que su energía ya no se desperdicia en interpretar silencios ajenos. Ya no hay migajas de atención que recoger, ni validaciones externas que buscar. El tiempo, que antes se fragmentaba en esperas interminables, ahora le pertenece por completo. Elena se detiene en un parque, observa el horizonte y respira con plenitud. Sus manos, antes ocupadas sosteniendo el dispositivo, ahora cuelgan relajadas a los costados. Ella elige hacia dónde mirar, elige qué camino tomar y, sobre todo, elige cuándo detenerse. La vida se despliega frente a ella, tangible y real, sin la distorsión de las notificaciones. Con un movimiento natural, se ajusta la chaqueta y continúa caminando, dejando atrás el peso de la incertidumbre. Ha recuperado el mando de su propia agenda. El silencio del teléfono no es una carencia,